La automatización de los empleos avanza y exige que empresarios y trabajadores analicen este proceso como una realidad que no tiene marcha atrás. El sector donde es más visible en Uruguay es el de los supermercados. Por ejemplo, cada vez hay más cajas sin personal, donde los clientes pasan los productos y luego pagan, por ejemplo, con la tarjeta de crédito. Pero en otros países la robotización llegó aún más lejos en el comercio y en los servicios. Por citar dos casos, en los hoteles y en sistemas de limpieza. ¿Cómo se preparan desde el sector sindical acá para afrontar esta nueva revolución tecnológica que pasa especialmente en tiendas y en supermercados? De eso que vamos a conversar en los próximos minutos. Para eso nos acompañan dirigentes de FUESIS, la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios. Por un lado, Abigail Puch, que es secretaria de organización. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Y por otro, Fabio Riverón, que es el presidente del gremio. ¿Qué tal, Fabio? Buen día para ti, la audiencia. Mate en mano, además. Sí. Mate compartido. Bueno. ¿Cómo no? ¿Hoy es un día para ustedes de qué tipo? Porque este feriado es raro, ¿no? Es laborable. Sí. Laborable. Para ustedes es laborable. Sí. Bueno, es que para para el el comercio, turismo es laborable. Claro. Sí. Y este es turismo. Y este es turismo por donde se lo mire, ¿no? Por la prolongación de la semana Sí. de turismo y por feriado, corrido, buena esa historia. Vayamos a nuestro tema. De a poco la automatización se fue metiendo en la agenda de sindicatos y de cámaras empresariales. Ahora, de a poco, ¿llegó tarde? ¿Está llegando tarde este debate acá? Puede que esté llegando tarde. Lo que nosotros en realidad estamos intentando, al menos desde FUESIS, es acompasar esa llegada nuestra, tal vez tarde, a atender la realidad de los puestos de trabajo que han sido desplazados o de intentar capacitar a los trabajadores que han sido desplazados para que vuelvan al mercado de trabajo o para investigar y ver y detectar cuáles son aquellas actividades que podrían ser las que en un lapso de un par de años quedaran obsoletas y ahí esos trabajadores tendrían que estar en otros puestos de trabajo. Abigail ya dio una especie como de punteo de lo que vamos a ir tocando a lo largo de esta entrevista, pero Riverón, ¿qué impresión tiene sobre eso de Sí, yo creo si que llegamos tarde o no? Yo creo que llegamos tarde en abordarlo. Yo me quedaba con una cosa que tú decías en la apertura, ¿no? En el comercio y en los servicios se empezó a ver. En el sector rural ya está instalado. Exacto. Hace años. ¿A qué ejemplo te estás refiriendo? Desde todo tipo. Por ejemplo, hoy es impensable casi pensar que en realidad que yo voy a poder subir un trabajador a un tractor con la misma capacitación que tenía hace 10 años. Es imposible. Todo se maneja a través de una computadora, el aparato mismo que está manejando, pero inclusive hasta las conexiones. Hay monitoreo vía drones de los campos, hay monitoreo vía sensores de la capacidad de riego. O sea, se terminó. El ganado se rastrea vía satelital. Se terminó aquella situación. Por eso digo, la situación de impacto tecnológico está dado. ¿Y el movimiento sindical en Uruguay no le ha prestado atención? Yo creo que ahí el movimiento sindical reaccionó como reacciona la sociedad uruguaya. Por suerte somos parte de la sociedad uruguaya y no varía la forma en la que reaccionamos. Reaccionamos en esa situación donde demoramos o pasamos muchos meses diciendo, esto me preocupa, y no pasamos a la primer materia que debería ser ocuparnos de la situación. Y así nos pasa con todo. Con casi todo en Uruguay nos ha pasado lo mismo. Estamos como demasiado tiempo enredados en la preocupación de los temas y no en la ocupación de los temas. Ubiquémonos en el sector que estamos considerando, comercio y servicios. ¿Cuántas personas trabajan? ¿Tienen los números? ¿Hay un número más o menos cierto? Hay números, varían abundante. En realidad, nosotros calculamos más o menos, según estudios que tiene el Cuesta Duarte, en 450.000 trabajadores, pero por ahí hay algunos estudios de la propia Cámara de Comercio que plantean que con la incorporación de todos los servicios llegan a algo así como 600.000 trabajadores.
Hay un matiz ahí. Hay Sí, un hay- matiz. ¿Qué se entiende por servicios? Y claro, porque por Exacto. ejemplo servicios podrían ser hotelería. Y sin embargo nosotros hotelería en nuestra rama de actividad no tenemos. Ajá. O gastronomía, Claro, que es factible gastronomía. que lo tenga incorporado también el estudio de Cámara de Comercio y no el nuestro, en virtud de que el Cuesta Duarte lo hizo según la descripción que data del Consejo de Salario. Ujú. Por ejemplo, banca también son Banca servicios. también. Sí. Bueno, y tienes otro lugar donde en realidad el impacto tecnológico también llegó, ¿no? Hace tiempo. Cuesta encontrar un cajero hoy. Entonces, volviendo a la pregunta sobre comercio y servicios, tal cual ustedes representan, tal cual Fuesis representan, ¿cuál sería el número? 450 más o menos. 450. ¿Y qué porcentaje de esos empleos aparece cuestionado en el corto plazo? ¿Tienen algún cálculo en ese sentido? Todavía no, el proyecto, que era un poco lo que hablamos fuera de micrófono, hace 6 meses más o menos que se terminó de firmar y ya empezó por lo menos sí a trabajar con un cronograma donde bueno, se empezaron a bajar a tierra algunas situaciones de encuestas, por ejemplo, en tiendas y en supermercados va a estar bajando ya en estas semanas nomás, pero bueno, nosotros calculamos que sobre fin de año sí ya íbamos a tener por lo menos en algunos sectores detectado claramente, por lo menos el inicio de por dónde iría el impacto, ¿no? de los empleos. Está claro que en esto también siempre dependés, y esto es bueno decirlo, de una situación donde las empresas realmente sean sinceras, ¿no? Y digan en realidad por dónde va a ir la situación donde ellos van a invertir en el impacto tecnológico. Yo puedo visualizar cuáles son los puestos de trabajo, que claramente la tecnología hoy tiene capacidad para suprimir, pero tengo la segunda pata que es cuánto está el empresario uruguayo o las multinacionales que están instaladas en Uruguay en condiciones de invertir en el corto plazo para que esos puestos realmente pasen a ser automatizados. Eso debería dar exactamente un cronograma de por dónde va Uruguay en los próximos años y para poder saber claramente por dónde va nuestra recalificación de los trabajadores que hoy están todavía con edad suficiente como para seguir trabajando. Y en la segunda situación, que también debería abordar Uruguay, ya ahí no solo una tarea de Fuesi, nosotros la podemos empujar, pero no va a ser una tarea esencialmente nuestra, que es por dónde van los proyectos de educación de Uruguay. Bueno, quedó mencionado más de una vez que se está estudiando, se está trabajando en un relevamiento. Pasa que ustedes han impulsado la conformación de un observatorio, así lo llaman, ¿no? Sí, en realidad hemos hecho un proyecto que en una primera instancia Fuesis quería que fuera tripartito formalmente, pero en realidad hay como 2 carriles del proyecto y uno nos involucra a nosotros con INEFOP, que es de análisis y de investigación del impacto de las tecnologías en el sector de comercio y servicio, al menos los que nos involucran a nosotros en nuestra rama de actividad, y para eso también detectamos cuáles podían ser los sectores que podían llegar a tener mayor impacto de la tecnología. Pero a ver, en este lapso. Vamos de a poco. No es obvio lo del observatorio. ¿A partir de qué instrumento legal es que ustedes han propuesto esta forma de estudiar la realidad? A través del INEFOP. INEFOP, aclaremos la sigla Sí, porque sí, para sí, la sí, gente sí, sí. no es Sí. algo obvio tampoco, ¿no? Exacto, no. Instituto verdad. Nacional de Educación y Formación Profesional. Formación profesional, exacto, que es lo que era antiguamente la JUNAE, para que la gente más La o menos Junta sabe, Nacional de Junta Empleo. Nacional de Empleo, conformado por fondos tripartitos, donde en realidad empresarios, trabajadores y gobierno ponen, Ujú. ¿no? Hoy hay una reformulación del INEFOP que se dio a partir de esta última instalación de este periodo de gobierno, donde se reformuló y claramente tuvo un giro en realidad y hoy está desarrollando mucho más política de la que venía desarrollando, eso hay que decirlo. Y bueno, dentro de ese marco en realidad está la posibilidad de que algunos sectores formalicen sectoriales, que implica en realidad, para hacerlo más claro, en realidad áreas específicas de análisis de algunos sectores
en concreto. El metalúrgico tiene uno que se instaló también el año pasado, Fuesis tiene el suyo, y bueno, una de las posibilidades es terminar de desarrollar proyectos que impliquen investigación sobre áreas concretas. Bueno, visualizando que nosotros teníamos una situación, como bien decías tú, lo del impacto tecnológico, nos parecía de orden en realidad que todas las energías y los fondos necesarios estuvieran puestos en esa área. Y quedó mencionado que la idea inicial era que este observatorio se organizara y se dirigiera de forma tripartita. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se pudo concretar? Hay momentos donde podemos fallar en las convocatorias o no, pero nosotros en realidad, y desde Fuesis siempre insistimos y hemos insistido. Mientras empieza a contestar Abigail Puch, Fabio Riverón se sonríe. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad creemos que pertenecemos a una parte del movimiento sindical que quiere, que además de preocuparse, se ocupa de la pérdida de puestos de empleo, de estos temas, y que el ocuparse también implica sentarse a conversar y a acordar y a diseñar políticas con el empresariado, con el gobierno, con todos los actores que estén involucrados. Y bueno, y eso es lo que se intentó en una primera instancia. ¿Pero qué pasó? No se pudo, La Cámara de Comercio dijo presentó un proyecto unilateralmente. En INEFOP se aprobó y el proyecto terminó caminando por vía unilateral, como te decía. Entonces hay dos observatorios. Hay dos observatorios, claro. Uno que está haciendo la Cámara y el otro nuestro. Bueno. ¿Y cómo se conforma este observatorio? ¿Que tiene un equipo técnico? ¿Cómo es? Sí, tiene un equipo técnico donde hay compañeros de Fuesis y compañeros del Instituto Cuesta Duarte. Por nombrar a uno, el economista que está al frente del proyecto es Daniel Olesker. O sea, hay materia suficiente como para que realmente dentro de 2 años, cuando estemos haciendo el primer cierre de este proyecto, o realmente estemos en condiciones de decir concretamente, bueno, por dónde visualizamos el impacto, pero sobre 2 años habrá que esperar. Ahí está el resumen final. No, ahí está el resumen final. Porque estamos hablando de un proceso que claro, pero nosotros curso. Estamos en una situación de evaluación de algunas tareas incluso, porque eso es un trabajo que se desarrolla con tiempo. Nosotros incluso tenemos compañeros trabajando que han hecho capacitación en tareas a través de Sinterfor, y esos compañeros también ahora también están dando una mano en todo lo que tiene que ver con la evaluación de tareas y cómo desarrollar las encuestas y ver y detectar cuáles son las tareas que ya no están, cuáles son las tareas que existen pero hoy no están debidamente reguladas a través de las categorías que existen en el Consejo Salario que nosotros firmamos en la negociación colectiva, y entonces en eso nuestros compañeros y compañeras que ya han pasado por esa capacitación también están dando una mano. Entonces eso tiene como toda una etapa primaria. Ya te doy una fecha, el 10 de mayo vamos a estar haciendo la primer presentación de lo que es la primera etapa de este informe. Habrá informes parciales, digamos. Exacto, claro. Un informe parcial donde se va a hacer en el propio PCNT, va a llegar invitación a toda la prensa, porque la idea es justamente que cuanto más oídos y más cabezas estemos poniéndole a esto, seguramente el producto va a ser mucho mejor. Y sobre todo va a ser, desde la perspectiva de la pérdida de puestos de trabajo, bastante menor. ¿Cómo es eso, perdón? Y porque nosotros estamos convencidos a esta altura de que si una cosa que salió de arriba de la mesa, que al principio se había puesto como que era casi que el fin del empleo, hoy desapareció de arriba de la mesa. Hasta la propia OIT lo plantea hoy, desapareció ese estigma que nos habían puesto como que era el fin del empleo. El empleo va a seguir existiendo, va a seguir habiendo empleo, va a ser seguramente bastante distinto al que visualicemos hoy. Sí, la OIT abordó hace poco este tema, elaboró un documento en la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo. Ese documento se titula Trabajar para un futuro más prometedor, y veía que allí se advierte que efectivamente hay puestos de trabajo en juego, hay puestos que van a desaparecer, pero que aparecen nuevas oportunidades laborales, ¿no? Resumo, por un lado están las vinculadas con las propias tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Si hay más máquinas, alguien tiene que ocuparse de esas máquinas, diseñarlas, fabricarlas, hacerles el service, etcétera, ¿no? Ahí hay una fuente de nuevos empleos. Pero después habla también de las oportunidades de trabajo vinculadas con la ecologización del mundo, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Inversiones para no seguir contaminando, preparación para enfrentar los golpes del cambio climático, mitigación de los impactos del cambio climático.
Y después dice que a partir de la mayor esperanza de vida de la población, aparecen oportunidades de nuevos puestos de trabajo en cuidados y en entretenimiento también, ¿no? Sí. ¿Ese es el panorama al que ustedes aludían recién? Sí, por eso te decía, hoy ese informe creo que hace un antes y un después al mundo, en realidad, el informe de hoy. Sí, y son 35 páginas que en realidad hay recomendaciones para todas las partes, incluso para las organizaciones sindicales, porque nosotros también, así como cambia el mundo del trabajo, también está cambiando el mundo de las organizaciones sindicales y cómo hacemos nosotros también para llegarle a esos nuevos trabajadores que por la dispersión que tienen o por las modalidades nuevas de empleo que tienen, ahora hablaremos de eso, sí. No tiene tal vez nada que ver a lo que comúnmente estamos acostumbrados. Y lo que plantea OIT en ese informe que acá se hizo también la presentación en UDELAR, es también el tema de los cuidados, cómo abordar el tema también de la desconexión de los trabajadores, incluso aquellos trabajadores que están trabajando a través de las aplicaciones, y cómo el trabajo también tiene que ser atado a la seguridad y salud de los trabajadores. También nos planteaban datos muy interesantes con respecto a la informalidad y cómo a veces se detectan frente a nuevas modalidades de trabajo prácticas que inclusive habían quedado muy de costado y que tienen que ver con modalidades de trabajo que eran muy antiguas o que eran de otro siglo, del siglo XIX incluso, porque lo planteábamos así cuando lo conversábamos, y ese informe es muy rico en el contenido que tiene y las recomendaciones que nos hace a las tres partes, y plantea exactamente lo que vos decías. Sí, ahora hablaremos de eso. La perspectiva es que aparecen nuevas oportunidades de trabajo, aparecen nuevas relaciones laborales, aparecen condiciones de trabajo distintas, bueno, y aparece un desafío desde el punto de vista de los sindicatos, que es otro tema, ¿no? Yo veía unas declaraciones de Milton Castellano, director del Instituto Cuesta Duarte en 2017, que decía: el PIT-CNT no puede oponerse al empresario que instala una caja que prescinde del trabajador en un supermercado. Lo que tengo que ver es cómo ese cajero o esa cajera puede tener otro lugar de trabajo. No puedo ir contra la tecnología. Entonces, ¿por ahí va el encare que ustedes están efectuando? Exacto. Lo primero y que ha costado, en realidad, poner en la cabeza de nuestras compañeras y nuestros compañeros es eso, ¿no? En realidad, no salir a hacerle la guerra a la tecnología. La tecnología va a llegar. Mayor o en menor medida, como te dije recién, producto de las condiciones que el empresario uruguayo tenga para poner plata y comprar la tecnología. Ese punto es muy importante. Pero va a llegar. Porque podría haber una tendencia a nivel sindical, claro, a movilizarse en contra de. Bueno, pero eso es casi... Eso, en un supermercado mismo, ¿qué es lo que se está viendo? Se está viendo a empleados que asesoran al cliente sobre cómo operar con la caja automática. Con la caja. Y podría tenderse a pensar, bueno, pero ese empleado, ¿qué está haciendo? Se está suicidando. Él está asesorando al cliente en cómo manejar una máquina que lo deja a él sin empleo. Por eso decía, el tema es en qué perspectiva uno visualiza que llega la tecnología. La tecnología llega claramente para mejorar las condiciones en las cuales nosotros vamos a realizar nuestras tareas. Y eso está claro en realidad. Seguramente vamos a tener mucho menor cantidad de trabajadores accidentados cuanto más tecnología logre ingresar a nuestros puestos de trabajo. Esa es una cara positiva. Y bueno, yo trato de ser positivo en mi vida, entonces trato de verle cuáles son las características positivas. La otra es que seguramente en realidad va a generar una nueva rediscusión de la jornada laboral. Y vamos a tener que empezar a darle vuelta en nuestras cabezas, en realidad, que seguramente nuestra jornada de trabajo va a dejar de ser de 8 horas y va a ser de menor carga horaria. Y eso va a implicar que claramente vamos a tener bastante más tiempo de ocio. Y eso es lo que plantea la OIT, por eso plantea que en realidad en lo que tiene que ver con el área de los entretenimientos pueden generarse puestos de trabajo. Porque claramente va a haber mucho más tiempo de ocio en nuestras sociedades. Así que entonces, va a implicar que las sociedades discutan también, yo no pierdo la expectativa ni la esperanza de que eso pase, que discutan en realidad qué es capacidad de tiempo de ocio. Así que entonces, oponerse no. No. La actitud ya está clara en ese sentido. Oponerse no. De lo que se trata es entonces de buscar las alternativas en materia de empleo. Y esas alternativas a su vez pasan obligatoriamente por la formación. Obligatoriamente. En esta etapa
tenemos un reto diferente a los otros cambios estructurales que hubieron en el empleo, en realidad. En el sentido que en este caso nos agarra a muchos en plena edad activa todavía, ¿no? Que antes era un poco que la transformación del mundo del trabajo se iba dando en medio de que yo iba casi que terminando mi etapa laboral. Hoy eso no se va a dar. Hoy la automatización los impactos son mucho más rápidos. Hoy la automatización de las cajas en los supermercados agarra a personal de 20 años, 30 años. Que está haciendo su primer o segunda experiencia laboral con el mejor de la suerte. Entonces, esa persona está en condiciones de volver a formarse. Tiene que volver a formarse. Entonces, sí. Lo siguiente es que claramente, que también la propia OIT lo plantea en ese informe, es la formación permanente. Debemos entrar claramente en una situación donde el ser humano tiene y está obligado a la formación permanente. Se terminó aquello de que en realidad yo estudiaba o me formaba para determinada tarea. Hoy la formación es más permanente que nunca y ese es uno de los ejes centrales que el proyecto nuestro con INEFOP se está planteando hoy. Tratar de lograr que nuestros compañeros visualicen que la formación es una materia permanente a lo largo de todas nuestras vidas, una vida que, como bien decías tú también, eso también es un elemento que hay que poner arriba de la mesa, cada vez se extiende más. Si será complejo y dinámico este proceso, hay oyentes que hacen notar hasta detalles poco observados. Dice Antonio, respecto a la inteligencia artificial en los supermercados, se da en las cajas automáticas la curiosidad de que requieren trabajo humano, pero se sustituye el trabajo remunerado de los empleados por el trabajo gratuito de los clientes. Los clientes tenemos que servirnos la mercadería y ahora incluso pesarla y embalarla, bueno, y cobrarnos a nosotros mismos. Los clientes trabajamos gratis, curioso, ¿no? Sí. Es tal cual. Yo planteo ahí la paradoja, que el capitalismo ha sido tan magnífico que ha logrado la capacidad de que paguemos para trabajar. Y eso pasa cuando uno va a un supermercado. Termina pagando en realidad y la tarea la termina realizando uno mismo. Terminarán creándose sindicatos de clientes que reclamarán por su cuota de salario por ese tipo de tareas. Yo soy un convencido de que ojalá existiera la organización plena de la sociedad. Por lo tanto, después si es a través de clientes o de su área de trabajo, será una cuestión de ver por dónde en realidad, pero yo soy un convencido que la sociedad funcionaría mejor cuanto más organizaciones o más ciudadanos estuvieran formalmente organizados detrás de algún lugar. Estamos conociendo el trabajo que ustedes han impulsado en este observatorio junto con INEFOP a propósito de lo que pasa en este rubro, comercio y servicios. En mayo estará pronto un primer reporte, entonces. ¿Allí ustedes van a dar números? Sí, seguramente ya haya un primer paneo de visualización de impacto. Eso lo está terminando de elaborar, como recién decía, el propio Daniel Olesker a la cabeza con todo el equipo del Cuesta Duarte. Y bueno, la idea sí es empezar a desarrollar algunos números por eso mismo, porque si no, en realidad uno da la sensación de que como que se va demasiado tiempo en la investigación y no aterriza ninguna situación. Entonces, bueno, la idea es el 10 de mayo ya estar dando un primer paneo que seguramente va a ser muy escueto en virtud de los sectores que a esa fecha más o menos se han podido agarrar de la federación, ¿no? Pero ¿qué está pasando hoy? Por ejemplo, ¿qué está pasando con una cajera de un supermercado que pierde su puesto? ¿Qué ocurre con esa persona hoy? ¿Qué marca la realidad que ustedes ya han visto? No hay despidos. Eso es lo primero que tenemos que decir, ¿no? No han habido despidos. El sector supermercadismo, por ejemplo, perdió 4.000 puestos de trabajo en 2 años, más o menos. Eso no implica que en realidad se despidieron 4.000 personas. ¿Cómo fue entonces? La propia rotación del sector, que hoy está entre el 19, el 20% en alguna de las cadenas, origina que la propia empresa, con el solo hecho de no reponer una trabajadora o un trabajador que se fue del lugar, puede perfectamente incorporar tecnología sin la necesidad, vuelvo a reiterar, de haber despedido a nadie en realidad.
Hoy se está dando esa propia situación en realidad. Sigue muy alta la rotación, a pesar de los números de desempleo que vienen creciendo en Uruguay, sigue siendo muy alta la rotación en algunos de los sectores como el comercio, esencialmente en supermercados y en tiendas, por ejemplo. Pero en los cajeros o las cajeras, ¿existe conciencia en ese subrubro en particular? ¿Existe conciencia del escenario que enfrentan? ¿Hay una inquietud por formarse, por continuar estudiando? ¿Qué notan ustedes? Hay de todo, en realidad. Hay de todo. Hay uno cuando recorre centros de trabajo, inclusive les cuenta las oportunidades que hemos tenido de estar en otros países y de ver estos cambios y de ver cómo los han solucionado o qué es lo que ha ocurrido. Hay trabajadores que se muestran a fin de entender, de comprender, y hay chicos muy jóvenes que incluso uno les dice que por los canales formales terminen de estudiar. Pero además que incluso aquellos que tienen esa facilidad de vincularse más hacia lo tecnológico, hacia lo creativo, que también, porque también es lo que se viene, pero hay un grupo de trabajadores que no está comprendiendo que al nivel que se mueve el mundo y con el avance tecnológico hay puestos que se van a ir perdiendo y que seguramente los involucren y que seguramente nos involucran. Les pregunto porque parece bastante claro que una parte de ese personal que se desempeña, por ejemplo, en cajas de supermercados, quizás eligió esa tarea justamente porque no requería mayores estudios y porque no tiene intenciones de seguir estudiando. Y es el área, por lo general, donde se desarrolla la primera experiencia laboral, supermercado. No, pero podría ser la primera experiencia laboral de alguien que continúa estudiando y que aspira a ocupar después otro tipo de responsabilidades. También se da el otro caso, el de que no quiere seguir estudiando, que encontró que ahí tiene una forma de ganarse un sueldo, sí, no muy alto, pero un sueldo sin tener que seguir estudiando. Esa persona ahora se va a enfrentar a la obligación de seguir estudiando, ¿no? Sí, eso creo que es una de las barreras que hay que romper. Y ustedes lo están hablando como sindicato, más allá de que están haciendo esta tarea de relevamiento, el trabajo del observatorio, etcétera. Van empresa por empresa hablando con los cajeros y las cajeras. Incluso hay una reconocida cadena de supermercados que en los últimos 2 meses el sindicato ha desarrollado asambleas en casi todos los locales hablando puntualmente del tema del avance de la tecnología que ha tenido esa cadena en lo particular con las prácticas o las cajas inteligentes, como se le dice, y lo están haciendo. Y hay trabajadores que de a poco empiezan a comprender y a acercarse también y a conversar este tema y a involucrarse, porque inclusive nosotros podemos tener el mejor proyecto y realizar el mejor estudio, pero si después los trabajadores tampoco lo toman para sí y para entenderlo y para tomar el conocimiento, no va a ser posible que realmente se pueda dar que todas las partes hagamos los esfuerzos necesarios para que no se pierdan o para que se puedan reconvertir determinados puestos de trabajo. Ahí hay una situación que los jóvenes tal vez, hay jóvenes que están tomando estas tareas como de paso, primera experiencia laboral de paso, y se van. Nosotros sabemos que se van. Hay otra parte del personal que se mueve en los supermercados, incluso que tiene una rotación interna dentro de los supermercados, ¿no? Es fácil encontrárselo en otras cadenas, ¿no? Van cambiando en función de algún pequeño beneficio o de alguna otra comodidad que le ofrezca otra cadena. Y después están, obviamente, los trabajadores que han generado determinada antigüedad, que incluso a esos trabajadores incluso hay que prestarle determinada atención, porque el sector supermercado en los últimos años hay en una parte de su personal que supera los 7, los 10 años de antigüedad en las empresas, incluso llegando a tener empleados que tienen más de 20 años en las empresas. ¿Y entonces? Y hay algunos puestos de trabajo que están en riesgo. Entonces esas realidades hay que atenderlas. Y hoy, quien ocupa ese puesto de trabajo y quiere estudiar, ¿ya tiene alternativas? Sí, por eso te hablaba hoy de que el INEFOP se ha reconvertido en buena hora. ¿Hay cursos disponibles? Y hoy hay cursos disponibles. ¿De qué formaciones, por ejemplo? O sea, de cercanías con la tecnología, casi todas. Sí. Casi todas las áreas están creadas, en realidad. Hoy hay diversificación, hoy hay forma de llegar. Hoy dejó de ser una cuestión que capaz que en otro momento era como muy cara, la recalificación. Hoy la recalificación
está mucho más cerca, está mucho más accesible. En un momento podemos acordarnos también de que el INEFOB o la Junta Nacional de Empleo se dedicaba pura y exclusivamente a la reconversión de los trabajadores que quedaban en situación de desempleo. Hoy no. Hoy, a través de los sectoriales que tienen algunas organizaciones sindicales formadas, como por ejemplo la nuestra, da la condición de que en realidad el trabajador, aún estando con trabajo, puede recalificarse, puede reconvertirse, puede formarse aún más de lo que ya esté formado en realidad. Pero por eso mi pregunta es, ¿ya hay orientaciones al que está preocupado y desconcertado? ¿Se le da indicaciones, sugerencias? Las alternativas son estas, A, B, C, D. La primera alternativa es que se arrime a la organización sindical, que se acerque a la organización sindical, a su delegada, a su delegado en realidad, y seguramente ahí va a encontrar la forma de canalizar mejor. Pero hoy están las herramientas arriba de la mesa. Yo creo que el gran salto que ha tenido Uruguay en estos años es que hoy tenemos herramientas para realmente poder poner arriba de la mesa la situación de que los trabajadores y las trabajadoras tengan condiciones claras en realidad para no perder el empleo producto de la automatización. Y la creación de la cultura esa de que de ahora en adelante habrá que vivir en formación permanente. Eso va a costar un poco más. ¿Eso también se está hablando? Sí, nosotros lo ponemos permanentemente arriba de la mesa. La situación de la formación permanente la ponemos arriba de la mesa. Para nosotros, que apareciera escrito en el documento de OIT fue una profunda alegría. Esto lo digo en tono personal, porque desde la federación lo veníamos poniendo ya hace bastante, podríamos decir capaz que como 2 años lo veníamos poniendo arriba de la mesa, porque visualizábamos que era una cosa que estaba arriba de la mesa, que los trabajadores de 25 o 30 años no iban a tener más remedio que estar en formación permanente. Entonces, para nosotros fue una satisfacción verlo después escrito en realidad y hoy ponerlo como un énfasis mucho más profundo. Hay que ir hacia ese escenario. Yo soy un convencido que se terminaron los tiempos para la improvisación. Hoy hay herramientas para poder uno estudiar y calificarse y estar informándose permanentemente y no podemos desperdiciar esa situación. Seguimos. Hemos hablado mucho del comercio y de los servicios. Hemos manejado ejemplos. Nos hemos detenido especialmente en supermercados. Pero está claro que el fenómeno es mucho más amplio. Ustedes mencionaron hace un rato la agropecuaria, nada menos que la agropecuaria. Y se podría seguir, ¿no? Con realidades que ya estamos viendo. Por ejemplo, seguridad y portería con sistemas de videovigilancia a distancia. Por lo menos en algunos horarios hay edificios que están sustituyendo al portero ser humano por un rostro en una pantalla, ¿no? Que atiende, que habla, que interactúa, pero que no está ahí, ¿no? Sí. O sea, hay un portero que atiende a no sé cuántos edificios al mismo tiempo. Esa es una realidad. Sí. ¿Qué más? Seguridad electrónica es una de las que tenemos, pero nosotros en realidad, claro, que era lo que hablábamos fuera del aire, capaz que la gente detecta el avance del cambio tecnológico cuando va al supermercado, pero desde hace años, incluso en su determinado momento, el ingreso de la cinta en la línea de cajas en los supermercados implicó que desapareciera el empaquetador. Ah, claro. Pero todas esas cosas que a veces uno empieza a repasar y después se va dando cuenta, pero nosotros tenemos detectado tiendas, supermercados, seguridad, que tiene que ver también con el tema de la seguridad electrónica, limpieza, call center, los deliveries, porque ahora hay que atender esa realidad nueva que va también a través de las plataformas, las app, droguerías, farmacias mayoristas, los free shops y el trabajo tercerizado, que ese tal vez es el que como más para un análisis más al final, pero todos esos sectores son donde nosotros tenemos detectado que hay tareas nuevas y hay tareas que se están automatizando. Pienso en la logística en general, ¿no? Sí. Los grandes centros de distribución que hoy ya son realidad, internamente, dentro de sus paredes, tienen menos personal que el que la gente imagina. Y hay mucha maquinaria, y hay mucha computadora, y hay mucho robot encargado en Uruguay mismo de toda esa tarea, ¿no? Ahí hay otro ejemplo. Yo hablaba hace un rato,
simplemente como titular, de sistemas de limpieza, ¿no? Aspiradoras automatizadas que limpian los lugares luego de hacer un escaneo de los muebles, ¿no? Y desarrollan una tarea que hasta hace poco la hacía un ser humano. Y se están haciendo pruebas con deliveries de drones. Sí. Es verdad. ¿Ustedes? Amazon ya lo tiene instalado como plan piloto en Estados Unidos. Ni que hablar de la conducción automática de vehículos, Exacto. que también se viene, ¿no? Y que también ya hay proyectos pilotos desarrollados, inclusive hasta de camiones. Ya no solo de autos, sino de camiones. Hoteles Sí, atendidos las mucamas. mediante robots. Sí. Por supuesto, habrá hoteles que dirán, no, acá atienden seres humanos y ese es nuestro valor. Pero empiezan a aparecer los hoteles atendidos por robots. Entonces, teniendo en cuenta que el fenómeno y el proceso va bastante más allá que lo que ustedes representan como sindicato, Fuesis, ¿cómo están dialogando esto dentro del PIT-CNT? ¿Qué tipo de intercambio hay? A ver, yo creo que ahí la situación es que el secretariado en pleno del PIT-CNT y la mesa representativa, por nombrar los organismos que tienen mayor importancia entre Congreso y Congreso, debería tomar con bastante más apresuramiento este tema, en realidad. Sobre todo porque uno visualiza que el impacto tecnológico de no tener una cuota importante de peso de las organizaciones sindicales, lo único que va a generar es que la acumulación de riqueza va a seguir generando los mismos bolsillos de siempre. Eso está claro, porque estamos en niveles de productividad muy altos en el mundo, ¿no? Creció los niveles de productividad producto de la automatización y eso claramente genera mayor capacidad de riqueza. Se podrá distribuir más o no, pero en función de que aparezca una organización sindical que realmente plantee que hay que ir a un escenario de mayor distribución de la riqueza. Y lo otro que claramente tiene que ver con la precarización de los trabajos. Puede haber un escenario de precarización. Para que no exista o para que exista el menor posible, en realidad tienen que haber organizaciones sindicales discutiendo este tipo de cuestiones. Hoy podemos ver todo lo que tiene que ver con esa situación que se logró incorporar en algunos trabajadores de que yo tengo mi mini empresa y trabajo para una aplicación y no me doy cuenta que en realidad de mini empresa no tengo absolutamente nada. Soy emprendedor. Y lo único que estoy haciendo en realidad es incrementando los niveles de ganancia de quien terminó facultando la aplicación. Entonces, nuestra perspectiva ahí es que todo el PIT-CNT realmente en algún momento se ponga al frente de esta situación. En unos días nomás, seguramente en el acto del 1 de mayo y con Fernando en la oratoria central, que él incluso es uno de los compañeros que tal vez se centra más en estos temas, se van a estar planteando algunos puntos, porque inclusive en esta situación donde a veces nosotros nos tomamos tiempos para discutir, nosotros estamos con la elaboración del plan, del PIT-CNT, del plan a desarrollar, al menos en este periodo que queda del 2019-2020, y inclusive era lo que planteaba Fabio en el principio de la nota. Hay compañeros y compañeras que incluso no sabían o no tenían idea que era en el sector del agro donde más se había hecho el impacto de la tecnología con respecto a otras actividades. Y entonces estamos como en la construcción de ese plan, con toda la diversidad que compone el movimiento sindical, y con sectores que tal vez no están tan involucrados en este tema, y con sectores como el nuestro que sí están involucrados y entonces están empujando más. Esas diferencias se notan. En el acto del 1 de mayo estos temas van a aparecer, dicen ustedes. Por supuesto que sí van a aparecer. Y después del 1 de mayo, a nivel de la OIT, ¿qué tienen previsto hacer desde el movimiento sindical en nuestro país? A ver, el documento que tú hacías mención va a ser el principal documento a discutir por la conferencia, porque la capacidad de incorporarlo o no es de la propia conferencia. La conferencia anual. Exacto. Nosotros tenemos la expectativa de que la conferencia termine incorporando el documento, quizás con algunos agregados. No sé si habría para hacerle quita al documento, pero agregados presumo que sí, en realidad, producto de
la propia velocidad que tienen algunos cambios en realidad, entonces es factible que haya que estar incorporándole cosas de aquí a julio. Pero la idea es que la conferencia termine incorporando ese documento y a partir de ahí, en realidad, todos deberíamos estar obligados a por lo menos agarrar un capítulo de ese documento y salir a trabajar en cada uno de los lugares. Entonces, esa es la expectativa con la que va el movimiento sindical a esta conferencia. Hay mucho más para conversar, ¿no? Pienso en condiciones de trabajo, de regulación, categorías. Pienso, por ejemplo, en una empresa donde se avanza en la automatización. Un gerente de supervisión no tiene por qué permanecer en el local, puede trabajar Exacto. desde su casa, estando a la orden en el monitoreo, pero no durante 8 horas, durante 12. Quizás porque como el trabajo es menos intenso, se plantean 8, 12, y no solo de lunes a viernes, capaz que el sábado, el domingo también, ¿no? Eso, hoy, en los consejos de salarios, ¿está previsto? No. No. Bueno, No está previsto No. ni en la legislación nuestra. No, Hay no. materias que hay que profundizar ahí. Hay una parte que le corresponde a los organismos que tienen competencia en la materia, hay otra parte que nos involucra a nosotros, pero hay que crear leyes que regulen actividades de estas nuevas e inclusive después, obviamente, será el momento de si seguimos profundizando en negociación colectiva, que estas áreas también de actividad tengan sus categorías, sus laudos. Sí, debería de llegar el momento en el que eso ocurra. Hoy no es. y después hoy no lo llegarán los tenemos. sindicatos de robots, que es otra historia, ¿no? Bueno, Bueno, ahí hay que pensar un poco porque alguna cosa también se está haciendo a nivel de Europa, ¿no? Que es la incorporación de impuestos a el ingreso de tecnología a los lugares Ese de es otro trabajo debate. en una forma de no resquebrajar la situación de fondos de los bancos de previsión, ¿no? Seguridad social. Entonces, hay toda una cuestión ahí para discutir. Yo creo que abre muchos abanicos esta situación en la que el mundo ha ingresado, que claramente obliga a todas las partes, no solamente a la organización sindical, a las cámaras empresariales, a los gobiernos, a realmente poner y establecer ámbitos donde se discuta sinceramente este nuevo escenario. Fabio Riverón, Abigail Puch, dirigentes de Fuesis, gracias por acompañarnos esta mañana, ¿eh? Gracias a ustedes por la invitación. A las Volvemos sobre el órdenes, tema. como siempre. Volvemos sobre el tema.